Mi nombre es Ricardo Herrera Alarcón, soy escritor y aparte de eso ejerzo la docencia, soy profesor de lenguaje. Básicamente en mi casa, en mi hogar, había algunos estímulos en términos literarios. Mi padre es un artista visual, Arsenio Herrera, por lo tanto convivían, digamos, en mi familia lo que eran los libros de pintura. El taller de mi padre estaba en la casa. Algunos libros de literatura en ese tiempo de lo que se llamaba la colección Seibarral, que se editó en los años 80, 70, 80. Y aparte de eso, lo que eran algunas revistas que mi viejo compraba. Inicialmente con un taller literario que se hacía en la escuela donde yo estudiaba. Después, cuando entré al liceo A28, que es el Pablo Neruda hoy en día, ahí entré a un taller literario y creo que conocí a los primeros escritores de peso, digamos. Fundamentalmente el escritor Hurón Magma, a Luis Rifo, a Gerardo Araneda y Ramón Castillo. Y yo creo que en mi época del liceo, en el arco del año 84 al 87, fueron mis inicios en la literatura. Después, cierto, entré a la Universidad Austral en Valdivia, pero ya en esa época empezaron lo que son más los estudios formales. Literariamente hablando, yo creo que mis inicios fueron en el taller literario del Liceo Pablo Neruda. Hay como una respuesta que es como demasiado común, que dice que a la literatura lo elige uno. O sea, la literatura lo elige a uno. No estoy tan seguro de eso. Sin embargo, yo creo que tiene que ver con en cierto sentido, en relación al hecho de que mi familia era una familia muy numerosa. Éramos 8 hermanos, somos 8 hermanos, y de alguna manera eso significaba estar mucho tiempo acompañado, es decir, estar siempre todos juntos, y por otro lado, haberme criado, formado en una casa, cierto, que era una casa muy grande, una casa antigua, que eran en realidad 2 casas de mis bisabuelos. Entonces también te daba la posibilidad o el espacio de estar en lugares solos. Yo creo que de alguna manera confluyeron la necesidad de estar solo a la obligación de estar junto a una familia numerosa, que no se da hoy en día. Yo creo que ese joven tímido que yo era, ese niño tímido que yo era, que necesitaba de la soledad, del silencio, que de pronto, cierto, se escondía en estos recovecos de la casa de los abuelos, fue haciendo que leyera, y fue haciendo que de alguna manera buscara este lenguaje, cierto, que si bien está hecho palabra, está también muy relacionado con el silencio. Yo he tratado de buscar las razones de por qué me dediqué a la literatura y por qué no a la pintura, por ejemplo, siendo mi viejo un artista visual. Yo creo que tiene mucha relación a ese espacio donde estábamos todos juntos y al mismo tiempo, cierto, uno requería de un silencio si quería ser en el fondo. Pienso que se puede dar en esa confluencia de esos dos aspectos. Experimenté una cosa muy rara, que fue que por primera vez me dijeran que un poema no lo había escrito yo. Yo recuerdo claramente haber llevado textos literarios, o sea, era un joven, ya un puber de 11, 12 años, y recuerdo que mi profesora me dijo, pero este poema tú lo copiaste, este poema tú no lo escribiste. Un poco sentir esa cosa de la extrañeza de la que hablan muchos escritores con respecto a lo que uno escribe, y por otro lado la desconfianza respecto a lo que uno mismo hace. Desconfianza de los otros, desconfianza, cierto, también de la sociedad respecto a lo que tú estás haciendo. Esa misma desconfianza que pudo haber tenido ese profesor respecto a lo que yo hacía, la he experimentado después ya siendo más adulto. Es decir, en la sociedad existe un descrédito o por lo menos un mirar con sospecha el oficio del escritor, el oficio yo creo que de las artes en general. Es decir, ¿de qué sirve escribir? Por lo menos la sociedad lo ve así. ¿De qué sirve pintar? ¿De qué sirve hacer audiovisual? ¿De qué sirve hacer una película? ¿De qué sirve hacer música? No sé. Creo que ahí pueden estar los inicios de lo que escribí. El primer poema que yo creo que yo considero un poema ya es un poco más tarde. Creo que se da ya en el liceo,
en el taller literario del liceo que dirigía la profesora Gloria Nostroza de Celis. Pienso que en los inicios quizás estaba inscrito más dentro de lo que era la tradición lárica de Jorge Teillier, de Rolando Cárdenas, de Pablo Guiñe, de León Oquetó, del primer Nicanor Parra. Creo que mi primer libro, Delirium Tremens, deambuló un poco por esos lados. Ya desde mi segundo libro, Sendas Perdidas y Encontradas, yo creo que fui ganando más independencia. Hoy en día lo lárico es un sustrato que me sirvió para ir escalando dentro de otras tendencias, dentro de otras formas de escritura. Y yo creo que me hago eco un poco de lo que son las características de la generación del 90, es decir, una especie de mixtura, de fusión de distintas tendencias, escritores que tratan de ser tamizados, ¿cierto? Que tratan de ser asimilados y a partir de ellos crear un nuevo lenguaje, si es que es posible crear un nuevo lenguaje. La Virgen de la Victoria o Santa Victoria está situada a 28 kilómetros al norponiente de Temuco, entre los campos de Yoyetube. Es una virgen de yeso de alrededor de 1 metro de altura, protegida por una gruta de madera y musgo. Es la Virgen de los Cuatreros, de los que emigraron a la ciudad, de los que hablan mapuzungún cuando están ebrios. Nadie sabe quién erigió la gruta, sin embargo allí está, como un faro apagado, como un anchimalén emergiendo entre la niebla. Las ofrendas que depositan a sus pies son restos óseos de ganado, restos de botellas, ropa y utensilios de mujeres poseídas, como si fuera también una virgen del despojo. La virgen no tiene relación con el psiquiátrico que alguna vez allí existió y que fue destruido por un alzamiento indígena a fines del siglo XIX, sin dejar rastro de su débil armazón de madera y vidrio, que fue albergue para las almas de españoles que abrazaron la causa del enemigo, de monjas devoradas por el espíritu de Satanás, de la soldadesca narcotizada en el alcohol, el frío y la lluvia. Este último tiempo veo que se ha potenciado la actividad literaria en la región. Hubo un periodo, creo yo, que quizás coincidía en que yo no estaba acá, en el sentido que no es que porque yo esté acá se haya potenciado, sino que quizás yo no veía lo que se hacía. Sin embargo, veo, por ejemplo, que el año pasado se publicaron al menos 2 o 3 libros de poesía, de autores ya más maduros como Gerardo Araneduro, Magma, y al mismo tiempo un libro de una autora, una poeta joven como la Claudia Jara Brusone. Y me parece que hay editoriales que están funcionando, que están publicando autores, que se hacen encuentros, se hacen lecturas, presentaciones de libros. Así que veo que hay una escena literaria, por así llamarla, que es como inquietante, productiva. Hay también poetas jóvenes que están escribiendo, hay narradores que están tremendamente vigentes, como Luis Marín, como Cristian Rodríguez Buchner, como Pablo Llenao. Así que me parece que sí, es una escena que está totalmente en producción y haciendo cosas. Bueno, este es un libro que yo publiqué el año 2015 por Ediciones Bogavante de Valparaíso también, que es una editorial en la cual yo soy editor junto con Luis Rifo y Marcela Vidal. Bueno, este es un libro un poco que trata de problematizar las relaciones entre identidad, pueblo, cultura, ¿cierto? Y nace fundamentalmente por una idea que yo tenía de lo repetido que estaba el concepto de pertenencia a un determinado lugar. Yo sentía, o por lo menos vivenciaba, que en todas las conversaciones que existían con mis amigos en esta ciudad donde yo viví prácticamente 14 o 13 años, ¿cierto? Estaba la idea de pertenecer a un lugar, o qué es lo que era Carahue en términos de identidad cultural. Y
Y básicamente en este libro, Carahue es China, yo trataba de problematizar justamente esa relación. O sea, si es que Carahue era el vapor Cautín, el Helvete que se habían hundido, si Carahue era Neruda llegando en el ferrocarril a la estación, si Carahue era, cierto, esta ciudad donde se hace el Festival de la Papa, si Carahue era, cierto, esta ciudad donde suelen llegar artistas de distintas partes del país poco menos que a colonizar y a generar actividades culturales. Si Carahue era todo eso, o en el fondo no era nada de eso, y todo lo que nosotros pensaban que era la identidad de este pueblo en realidad no existía. O si en realidad la identidad de una ciudad o la identidad de cualquier persona parte desde las puertas hacia adentro. En el fondo esa era la idea que yo trataba de cuestionarme en esa época. Y nació este libro donde yo, simplificando, hago una justaposición entre lugares de China, ¿cierto?, con lugares de Carahue, entre la historia de Carahue y la revolución cultural, entre la historia, ¿cierto?, de este inmenso país y la historia de este pueblo tan pequeño, donde se cruzan, ¿cierto?, la ideología, la ideología con el desencanto, los escritores de la ciudad, ¿cierto?, con los escritores universales, personajes populares que existen en Carahue, ¿cierto?, con personajes de la revolución cultural de Mao. Eso. Lo que dijo un amigo por ahí, ¿cierto?, un proceso de desterrar la idea de territorio, en el fondo. Sacar la idea de territorio y la idea de identidad que se supone que es lo que deberíamos ser, o cuestionar lo que deberíamos ser o lo que somos, en el fondo. Eso. Huellas en el barro, en la nieve, en la ceniza tibia. Alguien merodea, trafica, muerde, deja señales que engañan. Aves rasantes sobrevuelan restos de la quema. Recientes organismos intrascendentes, instantes que simulen el placer de obras clásicas. Objetos voladores identificados como partículas que escapan del inconsciente amoroso y terminan de hallarnos regando el jardín. Antiguas especies metafísicas, como el polvo o las hojas haciendo malabarismo o ensayando derrotas y placeres al caer desde una mesa al piso flotante. Sé de quién son y quién es el que huye, la que vuela y se desliza. No vamos a sacrificar este macho cabrío ni dar inicio a la fiesta. No vamos a sacrificar a estos ángeles de color y a estas señoritas a quienes debemos tanto. Yo creo que lo que me inspira, por usar esa palabra tan poco feliz, es un poco la necesidad de seguir intentando saber qué esconde la realidad o qué es lo que puedo decir yo de lo que vivo y lo que veo y lo que siento. Y este último tiempo es un poco reconocerme en las personas que he sido durante mi vida. Si he de ser honesto, eso es lo que me ha motivado este último tiempo a escribir, o sobre eso estoy tratando de escribir, sobre quién fui y si esa persona que fui está en algún lugar, un lugar que no es este lugar, sino que otro espacio, otro tiempo, saber dónde está el que yo fui. Tiene que estar en algún lugar, en mi opinión. Creo que la poesía es un lenguaje que se ha ido centrando demasiado en su propia habitación, su propia pieza oscura. Creo que si de algo valen este tipo de instancias como las que estamos haciendo ahora es abrir un poco el abanico. Los escritores no podemos estar escribiendo para otros escritores, eso ya no, creo que no vale la pena. Lo que puede valer la pena es que las personas comunes y corrientes, la niña que nadie saca a bailar, los amigos que afrontan la borrachera, los que no están cercanos al poder puedan vivenciar la poesía, entender la poesía, y en ese sentido los escritores estamos debiendo algo a la sociedad, nos hemos encapsulado, nos hemos metido en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia pieza oscura, como decía, y hay que salir hacia allá, hacia las demás personas.